Soy el coordinador de la Pastoral de la Salud en nuestra arquidiócesis. Acá nos acompaña el padre Juan, que es el capellán del Hospital de Niños, junto con el padre Damián del Piñero, padre Ramiro, del Hospital de Clínicas, gente de distintos hospitales. Levante la mano si viene gente de hospitales o pastorales de Gran Buenos Aires. Bueno, bienvenidos. El resto locales. Bueno, bienvenidos a esta jornada acá en el Hospital de Niños, en la cual vamos a tener dos módulos. Este primer módulo sobre el tema de la eutanasia y un segundo módulo el sábado que viene sobre cuidados paliativos y el acompañamiento espiritual en el final de la vida. Para la jornada de hoy hemos pensado en dos bloques. Un primer bloque más desde el punto de vista legal sobre la eutanasia, cómo se ubica la legislación argentina y los proyectos de ley que tenemos en Argentina, y la segunda parte sobre los aspectos médicos y bioéticos de la eutanasia. Para esta primera parte hemos invitado a un amigo, el doctor Nicolás Laferrier. Nicolás Laferrier es doctor en Derecho, es profesor investigador de la Universidad Católica Argentina, asesor en la Conferencia Episcopal Argentina, director del Centro de Bioética Persona y Familia, y un experto en el tema y muy colaborador con la Iglesia. Y la verdad es que sabemos que la gente trabaja mucho el día de semana y el fin de semana descansa. Sin embargo, cuando lo invitamos generosamente, aceptó venir para ponernos al tanto de todo esto que vamos leyendo nosotros en los diarios sobre nuevas leyes, y no sabemos bien de qué se trata desde el aspecto jurídico, legal, y dónde estamos parados al día de hoy en la República Argentina con el tema de la eutanasia. Así le agradecemos al doctor Laferrier. Comenzamos haciendo una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día en el cual la Iglesia celebramos en esta tarde la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, nos ponemos en la presencia de Jesús y de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, salud a los enfermos, ruega por nosotros. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias, doctor Nicolás, por estar acá presente entre nosotros. Un aplauso. Muchas gracias, Padre Andrés. Buen día. Muy contento de estar con ustedes acá, honrado porque me hayan invitado. Realmente para mí es un acto de confianza que valoro mucho, porque ustedes están en el día a día de la Pastoral de la Salud y yo soy un académico. Yo soy profesor en la Universidad Católica Argentina, también soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la Facultad de Derecho de la UBA. Tengo la experiencia de los dos lugares, de lo público y lo privado de la vida universitaria, y me encanta que aquí estemos para hablar también de ese encuentro entre lo público y lo privado en el mundo de la salud. Yo soy académico, les decía, me dedico tiempo completo a la investigación, y ya, si bien he escrito sobre la eutanasia desde varios años, en los últimos 4 años he estado abocado de manera casi les diría a tiempo completo, con mucha intensidad, al estudio del régimen jurídico en el final de la vida, un proyecto de investigación en la UCA que incluye un libro específico sobre los cuidados paliativos, que lo pueden encontrar, luego se lo paso al Padre Andrés. Se llama Régimen Jurídico de los Cuidados Paliativos. Es un libro que hicimos sobre toda la normativa de paliativos en el país, y también sobre la contracara, que es los debates en torno a los proyectos de eutanasia que existen en nuestro país ya desde hace 5 años. Con este marco, mi presentación, que voy a tratar de hacerla bien sintética para abrir después al diálogo, me parece lo más rico, va a estar centrada en 4 puntos. Primero van a ser los grandes principios sobre el tema, ético-jurídicos. El segundo va a ser una mínima referencia al derecho comparado. El tercero va a ser de qué tratan los proyectos de ley que hay en Argentina. Y el cuarto va a ser los argumentos del debate sobre eutanasia.
Bien, vamos por el primero, los grandes principios. El final de la vida es enormemente complejo. Ustedes lo viven, lo saben, porque están allí junto con los pacientes, con los profesionales en esos momentos. Todos los días, en las terapias intensivas de nuestro país, se toman decisiones sobre el fin de la vida. Se decide dar morfina, se decide no continuar con un tratamiento, se constata una muerte, se logra la recuperación de un paciente que pensábamos que ya no daba para más, alguno cae en estado de mínima conciencia. En todas estas situaciones siempre es muy difícil saber qué hacer, ¿no? Todos tenemos esa experiencia. Viene alguien y te dice, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Tengo un paciente tal cosa, llama al cura tal, llama... Siempre es bueno tener esa persona, como me decía una vez un obispo, siempre hay que tener 2 o 3 personas graves a quienes poder pedir ayuda, que no estén involucradas afectivamente como estamos nosotros en el caso. Los agentes de pastoral son perfectamente, reúnen esa función. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo me manejo? Bueno, yo resumo, y el magisterio de la Iglesia, el más reciente, todos lo conocen, es la carta Samaritanus Bonus, del año 2020. Porque la tratamos el anteaño en un encuentro en el Hospital Fernández, la pusimos el Samaritanus Bonus. Perfecto, buenísimo. 4 principios. Primer principio, no matar. No matar. Está mal la eutanasia. Ni por acción, ni por omisión. Lo mismo incluye el suicidio asistido. Está mal matar o ayudar a que se quite la vida. Vamos a tratarlos como juntos, eutanasia y suicidio asistido. Si bien en el mundo existen diferencias, especialmente en los Estados Unidos, es diferente. La eutanasia involucra el acto del médico de provocar la muerte por compasión, porque el paciente se lo pide. Doctor, no quiero vivir más, quíteme la vida. Entonces le aplica una inyección letal. Estamos hablando de una acción que provoca directamente la muerte. Eutanasia o suicidio asistido, que sería: prescríbame la sustancia, entréguemela, que yo me la administro. ¿Tá? Esto es suicidio asistido. Estados Unidos. 13 estados de los Estados Unidos. Está mal matar. Clarísimo. Primer principio claro. No matar. Incluye la omisión. No matar cuando también omitís algo debido, que lo va a salvar. Segundo principio, no encarnizamiento terapéutico. No vamos a permitir, claro, si vos te obstinás, la obstinación terapéutica no está bien. ¿Por qué? Porque vos prolongás innecesariamente la vida, ya no tiene ninguna función, solo prolongás una agonía y la muerte es inevitable e inminente. El magisterio de la Iglesia dice eso. Cuando un tratamiento se presenta desproporcionado ante una muerte inevitable e inminente y vos renunciás a un tratamiento. Mire, no quiero que haga quimioterapia, la verdad que no. Pues solo me va a prolongar. ¿Eso está mal? No, la Iglesia Católica tiene montones de pronunciamientos sobre esto, desde Pío XII para acá. Es clarísima el magisterio, no hay duda. Es lícito rechazar tratamientos desproporcionados a las perspectivas de mejoría cuando solo prolongan la agonía y la muerte es inminente o inevitable. Hay un montón de sutilezas, pero bueno, no voy a entrar porque es eutanasia, ¿está? Quiero dejar en claro, porque esto hay mucha confusión, muchísima confusión sobre esto. Muchísima confusión. Pero no va a ser hoy, porque si no perdemos el tiempo hablando de eso, y bueno, no es el ejemplo. El tercer principio es no renunciar a los cuidados básicos, que son alimentación e hidratación. Porque dar de comer y dar de beber. Y esto es cuidado básico. La Iglesia dice, no se puede renunciar a la alimentación y hidratación. Salvo en un caso muy, muy extremo, cuando ya no cumplen su función. ¿Tá? Que es cuando, bueno, no sé, le doy de alimentar y el cuerpo ya no metaboliza nada. Bueno, ahí ya la alimentación... Las preguntas las dejamos para después. Bien. Este tema, en la ley argentina, sí se puede renunciar a la alimentación y hidratación.
En la ley argentina sí se puede renunciar, pero no estamos de acuerdo con ese punto, ¿no? Pero es un punto. Y el cuarto son lícitos los cuidados paliativos. Con esos 4 principios podemos abordar las situaciones de fin de vida. No matar, sí es lícito renunciar a un encarnizamiento terapéutico, no es lícito alimentación y hidratación, y sí son lícitos y debidos los cuidados paliativos. Bien, hasta ahí, primer punto. Todo esto que se va a explicar está hecho versión didáctica, podrá decir, simplificada. Yo soy muy de simplificar para graficar las ideas. Tiene un montón de sutilezas que las pueden ir a leer a Samaritanos Bonus, o las pueden ir a leer a Evangelium Vitae, o las pueden ir a leer al Catecismo de la Iglesia Católica, o las pueden ir a leer a la Declaración de 1980 y pico sobre la eutanasia, 80 sobre la eutanasia, que son grandes documentos donde la Iglesia fue reafirmando lo que siempre era obvio y que viene desde el juramento de Hipócrates. No voy a dar una sustancia para provocarle la muerte a mi paciente, cosa que la ética médica siempre consideró elemental. Vamos al segundo. En el mundo, ¿qué pasa en el mundo? No son tantos los países que tienen la legalizada la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Cómo es el panorama? Les digo más o menos. El primero que empieza es Países Bajos. ¿Tá? Países Bajos es el donde esto existe con más expansión. Hoy las eutanasias en Países Bajos explican casi el 5% de las muertes anuales. Inicialmente era el 1% y hoy son el 5%. Eso muestra lo que se llama la pendiente resbaladiza. Miren que después voy a volver. Y el más reciente, y el otro que es muy escandaloso, como se está discutiendo, es Canadá. Canadá tuvo una sentencia en 2015, luego sacó una ley que era solo terminales, luego reforzaron y expandieron a no terminales y vio un crecimiento enorme y hay unas discusiones fenomenales en Canadá porque se ha vuelto como una opción terapéutica más. ¿Tá? De pronto una persona la están desalojando de su casa, motivo social, pero como tiene alguna condición médica le dicen, ¿y usted no pensó en la muerte médicamente asistida? Así, ¿eh? Y no, obviamente que siempre nosotros traemos casos muy dramáticos para decir, bueno, no, en Canadá el debate es muy fuerte, ¿tá? Es un país hiperliberal, que no tiene este tipo de cuestión, digamos, que podemos tener nosotros, una cierta cultura de la vida más básica, no. Bien, panorama entonces. Colombia, en América Latina, es el que más eutanasias tiene una sentencia de 1997, de ahí en adelante la Corte Constitucional ha ido despenalizando sucesivamente a niños, a personas no terminales, y así hay un montón de cosas, hasta este año, que hace un mes más o menos, sacaron una nueva resolución, pero nunca una ley. Ecuador, Corte Constitucional 2024, a partir de un caso, despenaliza, ahora le dice la Corte Constitucional, tenés que legalizar. Yo estuve hace 10 días en una sesión de la Asamblea Legislativa de Ecuador, donde se estaba debatiendo este debate. Uruguay fue el primer país que en América Latina lo hace por ley, el año pasado. Estados Unidos no tiene eutanasia, tiene suicidio asistido, porque la Asociación Médica de los Estados Unidos considera la eutanasia que no es un acto médico. Claramente dicen, la eutanasia no es un acto médico. Entonces, los estados, el primero fue Oregon, en 1997, y de ahí en adelante, en los últimos 10 años se han incorporado muchos estados, hoy son 13, más Montana, que tiene una sentencia judicial, que tienen suicidio asistido solo para situaciones terminales y solo con mucha, digamos, restricción. Oregon es el donde más eutanasias hay, pero no es una cosa expandida. Hay un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dijo no existe un derecho a morir, y desde entonces, federal y federal, la cosa se resuelve en cada estado. Y Australia, todos sus estados lo tienen, Nueva Zelanda, todos los estados lo tienen, Bélgica, Luxemburgo. ¿Qué estamos notando? España en 2021. Francia este año rechazó un proyecto de eutanasia y aprobó una ley de cuidados paliativos. Fue un intensísimo debate. Gran Bretaña, país liberal si los hay, rechazó un proyecto de eutanasia este año que estuvo en debate en el Parlamento Británico, que pasó por todas las cámaras. Entonces, estamos viendo que tampoco es tan claro que ganen todos, ¿entiende?
A veces hay un lugar común que se dice, no, porque es la evolución, todos los países van a esto. No, esperen un momento, no son todos los países. ¿Está? Esto es una cosa importante para decir, porque los que promueven la eutanasia siempre dicen, no, porque es la evolución del derecho. No, esperen un momento, los países sencillos tampoco se lo están tomando tan a la ligera. Porque es algo muy serio lo que se introduce, es decir, el médico ahora incluye matar. Y dos que dejo para el final, Alemania y Suiza. Suiza, en su código penal, tiene despenalizado el suicidio asistido. ¿Cómo es en Suiza el suicidio? Vieron que a veces se dice, se fue a suicidar a Suiza. ¿Vieron? Alain Delon en un momento, que ya falleció, iba a ir a suicidarse a Suiza. No es un acto médico. La ley suiza dice que no es punible el que ayuda a otro a suicidarse por motivos no egoístas. Si vos lo ayudas por motivos egoístas, vas a entrar preso. Si lo ayudas por motivos no egoístas, no vas preso. ¿Está? Esa es la decisión. Así se. ¿Cómo se miden los motivos no egoístas? Ahí parece están los abogados, ¿no? Alemania dictó una sentencia en 2020 donde despenalizó también el suicidio asistido y no exige causal. La persona que pide poner fin a su vida, si no está influenciada por nadie, si es libre, puede ser asistida y que se muera. Lo dijo la Corte Federal Constitucional Alemana. Es lo contrario a nuestra política de prevención del suicidio. Es lo que algunos teóricos llaman el suicidio no patológico, que es cuando alguien quiere poner fin a su vida, no quiere vivir más. Alemania, ¿está? Entonces tenemos, Estados Unidos sería el más restrictivo, Holanda y Canadá los más expansivos, solo suicidio asistido, pero libre, Alemania y Suiza, y cosas intermedias, bueno, en los otros países. ¿Bien hasta ahí? Segundo punto. Tercer punto, los proyectos de ley en Argentina. En Argentina, a partir de 2021, se presentan ya casi 20 proyectos de ley, en total son 12 redacciones o 13 redacciones, porque van todas las semanas saliendo alguno nuevo. Tenemos dos oleadas, la primera oleada se ubica en 2021-2022, que se hace bajo la estela de la ley de aborto. Aprobada la ley de aborto, se envalentonan los promotores de la eutanasia y dicen, ahora venimos nosotros. De hecho, algunos lo llamaban así, interrupción voluntaria de la vida. Para colocarse bajo la onda positiva, la ola, aprovecho la ola del aborto, y uno le decía, pero no es lo mismo, ¿está? O sea, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, primera oleada, entonces 2021-2022 no se trataron, primeros proyectos. La segunda oleada es de fines del año pasado, en el medio algunos sueltos. La segunda oleada es de fines del año pasado, luego de Uruguay. Cuando Uruguay saca la ley, los legisladores argentinos dicen, ahora es la nuestra, y empiezan a replicar proyectos y se presentan 5 a fines del año pasado, y este año ya llevan 4 o 5, creo que 5 este año. Y ahí está. Todavía no tienen estado parlamentario, es decir, todavía no comenzó su tratamiento por comisión. Todavía no comenzó su tratamiento por comisión. Tienen estado parlamentario en el sentido que pueden ser tratados, porque un proyecto se trata en el año que se presentó o en el año siguiente, ahí puede ser tratado, y son esos proyectos. Bueno, ¿de qué tratan estos proyectos? Bueno, básicamente las claves para entenderlos, para que ustedes sepan de qué se está debatiendo, son, por un lado, todos incluyen eutanasia y suicidio asistido, las dos modalidades. Segundo lugar, bueno, obviamente que lo maquillan, ¿tá? Entonces no lo llaman eutanasia, lo llaman prestación de ayuda a morir. De tal manera que se incorpora como una prestación del sistema de salud, ¿entienden? O sea, prestación de ayuda a morir. Ese es el nombre que predomina. Otros lo llaman muerte voluntariamente asistida, que es la denominación propia de Canadá. MAID, en inglés, Medical Assistance in Dying. Ustedes van a ver en literatura inglesa que es MAID. Y ustedes van a ver las discusiones sobre Canadá, MAID, y acá lo tomaron así. Muerte médicamente asistida, muerte voluntaria médicamente asistida, son la otra denominación. Y después la interrupción voluntaria de la vida, que no, ya quedó, se dijeron, creo que fue Cobos ese. Los promotores
bueno, vienen de dos grandes lugares, mendocinos y cordobeses. ¿Hay un mendocino y cordobés acá? Bueno, sí, por ahí, pero bueno, no sé. Los mendocinos y cordobeses están, los mendocinos especialmente, el gobernador, dale que va, impulsa, qué sé yo, firmó, el gobernador Cornejo firmó, es uno de los firmantes de uno de los proyectos sobre el gobernador, y los mendocinos están impulsando esto, más allá de que seguramente en Mendoza hay mucha gente en contra. Bueno, entonces, ¿dónde se juegan los puntos críticos? ¿Cómo determinamos la causal? ¿Entienden? Bueno, el único que pone suicidio asistido a libre voluntad en su proyecto, suicidio asistido, es Pichetto. El proyecto de Pichetto dice, vamos a legalizar el suicidio a simple voluntad de la persona. Tipo Suiza o Alemania, ¿entienden? Ese sería el único caso. Todos los otros dicen, no, tiene que tener una condición médica. Y ahí empezamos a discutir cuál condición médica. Siempre es a pedido de la persona. Ninguno pone la eutanasia involuntaria. ¿Tá? A pedido de la persona, primer requisito, segundo requisito, condición médica. ¿Cuál es la condición médica? Y ahí viene, la primera oleada de proyectos se hace tomando de España. Y entonces ponen dos condiciones médicas, que son las españolas. Enfermedad grave e incurable y padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Enfermedad grave e incurable tiene dos traducciones, dos opciones. Una objetiva y otra subjetiva. Grave e incurable es una condición objetiva, ¿se entiende? Si grave e incurable. Pero lo perciben como diciendo, es grave e incurable en la medida que le provoca a la persona un sufrimiento que ella considera intolerable. Lo subjetivizan el requisito. ¿Entienden? Entonces, claro, vos estás quizás con una situación que te... Gracias. De hidratación. Gracias. Bueno, y entonces, grave y curable, primera opción de proyectos más subjetivo. Segunda opción, terminal. ¿Entienden? Terminal, que sería la versión más acotada en el mundo. En el mundo hay toda una línea que dice solo pacientes terminales, que serían final de la vida. Y ahí discuten, algunos ponen pronóstico próximo a muerte, en los Estados Unidos ponen pronóstico de muerte cercana en los próximos 6 meses, y en las neurodegenerativas dice 12 meses, pero se mueven en eso, entre 6 y 12 meses, 12 meses para neurodegenerativas. Claro, ahí viene la cuestión económica, que es que te ahorrás la plata, ¿se entiende? Te ahorrás la plata de la atención de esos 6 meses o 12 meses. Bien. Esa es la enfermedad grave incurable. Padecimiento grave crónico imposibilitante es el que está postrado y no se puede mover, el que presenta limitaciones físicas de su autonomía física. Esto está así en la ley española, ¿tá? La ley española dice padecimiento grave crónico imposibilitante. Léase ELA, ¿tá? El caso típico es el ELA. En España dio lugar un debate importantísimo, capaz de uno de ustedes lo vio. Hay un paciente con ELA que se llama Jordi Sabaté, que fue un opositor a la eutanasia, que decía que hace entrevistas con sus ojos, o sea, tiene un software que el teclado lee a dónde, o sea, mejor dicho, la camarita lee a dónde va su vista y escribe, porque mira la A, mira la B, mira la C, y va escribiendo así, es impresionante. Y entonces hace entrevistas con mis ojos, y fue un opositor, y ustedes van a ver en los videos a Jordi que el tipo dice, bueno, vinieron a ofrecerme la eutanasia y no me dan los apoyos que necesito, no me dan los cuidados domiciliarios, y al final solo lo que tienen para darles es eutanasia. ELA, ¿entienden? ¿Qué pasa? Es el que no lo puede hacer por sus propios medios, la justificación que está detrás. Es la idea, el sufrimiento es intolerable, pero no lo puedo hacer yo. ¿Se entiende? No me puedo quitar la vida, entonces necesito que alguien me ayude a terminar con mi vida. ¿Ya? Es durísimo el tema, y ahí está ELA. Y después hay quienes dicen, bueno, y después en los proyectos de ley hay otros que son un poco más, una redacción muy confusa, bueno, o sea, hay de todo, tal, o sea, bueno, poco rigor. Bueno, entonces, claro, ahí está la discusión. La discusión sería, ¿es una condición objetiva terminal? ¿Es una condición no terminal? Y es una condición subjetivizada. El sufrimiento intolerable en la medida que la persona lo percibe como intolerable. ¿Bien hasta acá? Sí. Los proyectos
proyectos no crean un cuerpo de eutanasiadores. No es que dice, bueno, usted pide eutanasia, ok, va a ir al sector tal que le va a aplicar eutanasia. Esto pasa un poco en Holanda. En Holanda, los Países Bajos, no tienen obligación los médicos de hacer eutanasia. Entonces hay gente que va y se capacita. Hay un servicio nacional de capacitación para la eutanasia, porque no es fácil eutanasiar. Esto lo explica muy bien Lenin de Llanón Quevedo, el director de la carrera de medicina de la UCA. Él tiene varias charlas donde ha explicado que no es fácil hacer eutanasia. Pues tenés que darle una dosis justa de anestesiarlo y después matarlo. No es fácil, tenés que recuperar el volumen del cuerpo, no sé, cosas que me exceden, pero lo explica muy bien Lenin. Entonces hay países que dicen, bueno, lo va a hacer un equipo de eutanasiadores, vas a ir al servicio ahí. Los proyectos en Argentina, que obviamente no tienen esa sutileza, dicen, el médico tratante tiene que hacer. Vos sos un oncólogo, tu paciente toda la vida, sale la ley, viene y dice, doctor, necesito que usted me eutanasie. ¿Cómo que yo te eutanasie? Sí, usted, mi médico tratante, le pido eutanasia. Pero yo no soy eutanasiador. Ah, bueno, pero la ley dice que usted está obligado. ¿Cómo obligado? Sí, obligado. Si no, tiene que ser objetor de conciencia. Impacta, lo hablábamos recién con el padre Andrés, impacta en muchísimas especialidades. No es solo un grupo, ¿entienden? O sea, todo médico tratante se convierte por disposición de la ley. Le cambia el sentido a la medicina a la ley. La ley dice, a partir de ahora la medicina tiene entre sus fines provocar la muerte del paciente a su pedido. Y usted lo tiene que hacer, salvo que sea objetor de conciencia. Obviamente, todos los proyectos de ley contienen una objeción de conciencia. Ya se dieron cuenta que ese tema no lo pueden dejar afuera y lo contesta. Como diciéndole, bueno, vos podés excepcionarte, ¿está? Pero cambien el sistema de salud, ¿se entiende? Cambien la finalidad de la medicina. Esto es muy importante de dimensionar, porque no se tiene en cuenta tampoco esto, cómo va a impactar en el sistema de salud, se discute con mucha liviandad el tema, se presenta como un tema emotivista, y lógicamente, ¿quién no se conmueve ante el pedido de deseo de morir de un paciente? O sea, todos sabemos que eso no es, o sea, no tenés razón en cómo lo mantenés vivo cuando sufre, totalmente de acuerdo. Es una situación dramática, muy compleja. Es muy difícil este debate, es bien distinto al aborto, no es lo mismo, es una conducta autorreferente, muy complejo, muy complejo. Yo doy clases esto en la UCA, en la UBA, en todas las... Y uno se encuentra con gente, bueno, pero ¿por qué la vida es un bien? ¿Por qué la vida es un bien? ¿Por qué la vida es un bien? Profesor, ¿por qué la vida es un bien? Bueno, mire, porque todos nosotros tenemos que vivir, bueno, y si alguien no quiere vivir más, ¿qué dice? Bueno. Volviendo entonces para terminar este tercer punto, volviendo a los proyectos, todos los médicos tratantes, obviamente, le crean un montón de burocracia, porque no vas a matar tan fácil, ¿está? Bueno, no, vamos a hacer que vos pidas primero, pasen 15 días, en un mundo ideal, ¿no? No sé qué hospitales conocen esta gente, porque durante esos 15 días prácticamente que el médico se tiene que ir, informarle todo lo que va a hacer y darle un montón de información, y si usted tiene derecho a los cuidados paliativos, si tiene derecho a esto, eso, y tiene que esperar 10 días, 5 días, 15 días, de acuerdo, varían, y un segundo pedido. Y una consulta, un consultor, un médico consultor, que venga otro y diga, che, mirá, el paciente Juancito pidió la eutanasia, vení, ratificá que reúne las condiciones que dice la ley, ok, viene el médico, dice Juancito reúne las condiciones. Si este médico consultor dice, no reúne, apelan, o sea, porque está armado para que siempre puedas apelar y haya alguien que diga que sí. No está armado para tratar de ver, bueno, quizás tiene razón y no, y punto, ya está. No, podés apelar, y puedes apelar, y casi llegar a la Corte Suprema para que... y si se está armado como para el sí, es una cosa muy, muy llamativa. Y ahí viene una diferencia. Primer pedido, tiempo de espera, segundo pedido, del paciente, estamos tomando el caso simple que es que el paciente lo pide voluntariamente en un contexto, imaginemos que no está ahí, no tiene ninguna presión, vive en el mundo ideal, tuvo todos los tratamientos a disposición, no, usted tiene todos estos, pero yo no quiero cuidados paliativos, quiero eutanasia. Y ahí viene todo, casi todos los proyectos, o sea, la primera oleada de proyectos que se hizo muy bajo la estela de la ley española, colocan un comité que consulta. Entonces yo le leo el tema al comité, el comité dice sí y se hace.
Obviamente el comité, ahí discuten, el comité nacional, provincial, bueno, hay unos que crean comités provinciales, el comité decide si el comité lo niega, puede ir al nacional, si lo niega, puede ir a no sé qué cosa, o sea, siempre es una opción más, ¿tá? Pero va. Y en otros, ya directamente el comité interviene ex post, o sea, luego de que se hizo la eutanasia, le mandas todo al comité, que es el modelo holandés. O sea, en español, la intervención del comité es antes de la eutanasia. En Holanda es después de la eutanasia. O sea, solo mandás para que chequeen, ¿tá? Para que vean si hubo alguna violación del procedimiento, en cuyo caso inician un proceso y te pueden suspender la matrícula o hacer un juicio penal, porque bueno, mataste a este, no cumplía las cosas de la ley. Uy, sí, se me pasó, estaba medio dormido ese día, no importa. Claro, va. Comité. Otros proyectos ya directamente sacan a los comités, dicen, no, vamos a crear una burocracia y hacen un registro en el Ministerio de Salud que dice, bueno, usted infórmenos. Todos los proyectos, salvo el de Pichetto y el de García Larraburu, contemplan que lo cubre el sistema de salud. La redacción de estos artículos de cobertura del sistema de salud es mucho más amplia que la de cuidados paliativos, llamativamente. La de cuidados paliativos no menciona el sector público. La de los proyectos de eutanasia sí, el sector público tiene que cubrir. La ley de cuidado operativo no se menciona el PAMI. La eutanasia sí menciona el PAMI. Pero no, son detalles, se les pasó. Se ve que cuando hicieron cuidado operativo se les olvidó poner el cuidado del sector público y el PAMI. Hay que tener en cuenta que ese es el artículo que más se discute en el Senado. ¿Cuáles los sujetos obligados por el sistema de salud? Bueno. Todos contemplan la objeción de conciencia. La objeción de conciencia institucional la contemplan al mismo modo que los de aborto, es decir, si en un hospital son todos objetores, ese hospital tiene que derivar. Hay otros que directamente dicen no, ninguna objeción de conciencia institucional. Pero en general ponen la misma declaración del aborto, y algunos incluyen una sanción al médico que obstaculice, niegue o dificulte la eutanasia. La sanción como tiene la ley de aborto. O sea, hay muchas cosas que están tomadas textuales de la ley de aborto. Es notable. Bueno, hasta ahí la tercera parte, proyecto de ley. ¿Vamos bien? Bien. Vamos a los argumentos, ¿está? Bien. A ver, obviamente que hay muchísimos argumentos y debates. Voy a dar algunos. Lo voy a anunciar muy rápidamente y después abro al diálogo. A ver, ¿dónde pasan los argumentos que uno está dando? Por ejemplo, cuando uno va a reuniones y encuentros con este tema. Bueno, en primer lugar, obviamente, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho indisponible, o sea, no existe un derecho a morir, ¿tá? O sea, la idea de derecho a morir no existe. El morir es una privación de un bien, que es la vida. Pero esto no es fácil de argumentar, ¿tá? Socialmente no es fácil, ¿tá? Cuando una persona no tiene fe, con más razón, ¿por qué la vida es un bien? ¿Por qué la vida es sagrada? No es fácil para nada de argumentar. Yo creo que es válido decir que la vida es un bien, creo que lo tenemos en el Código Penal, lo tenemos en nuestras leyes de prevención del suicidio, lo tenemos en muchísimas normas, y que no es disponible, así como la libertad no es disponible. Yo no puedo enajenar mi libertad y hacerme esclavo. Yo soy libre, sí. ¿Puedo ser tan libre que decida no ser más libre? No. No puede ser esclavo de alguien. La ley considera que la esclavitud es una situación de indignidad, contraria a la dignidad humana. Y lo mismo pasa con la vida. Pero claro, es un debate muy filosófico, ¿tá? Muy filosófico de fondo, muy difícil de dar. Vamos a lo más... Vamos a dejar todo, ¿no? Porque este lo puedo dar acá, ¿tá? Si empezara este debate en la UBA, o en la... Yo no empezaría por ahí, ¿entienden? O sea, estoy hablando con ustedes en el contexto de una pastoral de la salud, y digo, bueno, este es nuestro argumento de fondo, pero bueno, sabemos que es muy difícil. Bien, algunas cosas que hoy se dan. A ver, la primera es la cuestión de la pendiente resbaladiza. Este argumento lo que sostiene es, mira, normalmente se presentan casos dramáticos, vos en la televisión ves el supuesto del caso Alfonso, que es el de Córdoba, o Daniel, que es el de Mendoza, y que vos te conmueve.
A mí me ha tocado estar en un programa de televisión con familiares de Alfonso, y claro, vos los escuchás y después venís vos y sos un desalmado, o sea, no podés intervenir, y son muy dramáticos, pero luego se van relajando los casos. ¿Por qué? La pendiente resbaladiza opera en este sentido. Opera primero por una ampliación de las causales. Lo que primero es solo terminal, luego se amplía a no terminal, luego se amplía a sufrimiento intolerable, luego se amplía a condiciones mentales, luego se amplía a simplemente condición social, o se amplía a vida completa, y así llegamos a lo que se llama la ampliación de causales. Segundo, se relaja también en términos de que sea voluntario, porque también se empieza a expandir a personas que están inconscientes. Bueno, si está inconsciente, él hubiera querido esto, pero no lo dejó escrito, bueno, pero... Y entonces se produce ese debate, pasó en Córdoba esto, y entonces, bueno, démoselo, por vía judicial, se amplía a otra persona. Se amplía también, se relajan los controles, porque la comisión al principio revisa todo, después se vuelve rutinario. Bueno, llegó un nuevo periodo de eutanasia, se relajan los controles y se vuelve más, se rutiniza la muerte. ¿Sí? Todo eso se llama pendiente resbaladiza. Es decir, lo que empieza acá va resbalando y van ampliando los casos. Ese es el argumento de pendiente resbaladiza, que encuentra constatación empírica en Holanda. Holanda es clarísimo. Tenía en 2002 el 1%, 2024 el 5%. Vos mirás, es decir, aumentó un montón la cantidad de casos, y no es porque la gente ahora tiene más situaciones de enfermedad, sino porque se vuelve más rutinario. De hecho, hay gente que dice, bueno, yo en el final de la vida no me quiero ir a atender a Holanda, porque capaz me matan, ¿se entiende? Sí. Y empieza a haber gente que empieza a firmar directivas anticipadas expresando, yo no quiero eutanasia. O sea, si saliera la eutanasia, muchos de nosotros tenemos que decir, yo dejo una directiva anticipada que dice, yo nunca quiero eutanasia, ¿se entiende? Es decir, quiero que hagan todo lo posible por preservar mi vida sin caer en el encarnizamiento terapéutico. Bien. Segundo argumento, la afectación de las personas con discapacidad. Este argumento estuvo muy presente en España, está muy presente en Canadá, estuvo muy presente en Gran Bretaña, que es que obviamente no todas las personas con discapacidad son elegibles para la eutanasia, pero todos los elegibles, se iba a cortar la luz, así, todos los elegibles para eutanasia tienen discapacidad. Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí. Todos los elegibles para eutanasia son personas con discapacidad. Entonces, este argumento presenta tres facetas. La primera, la de la libertad coartada. Es decir, ¿es libre una persona que va a tomar una decisión sobre el final de su vida? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la libertad básica. ¿Hay alguien influenciándola? ¿Hay alguien presionándola? Imaginemos que no hay nada de eso. No. Ese sería caso fácil. Me están apuntando así, ¿vas a hacer eutanasia así? Bueno, no voy a hacer eutanasia. No es libre, ¿se entiende? Es decir, no él eligió libremente. Ese es el caso brutal. Ahora, la pregunta es esta. Esto es un derecho, supuestamente, para estas leyes, que se tiene que dar a todos en 10 días y que sale bastante barato. Entonces, vos estás en el hospital, te tienen que hacer el trasplante de cadera y te va a tardar 6 meses. Y además te tienen que hacer tal cosa que no hay cuidados paliativos, no hay esto, no hay lo otro, pero sí hay eutanasia. ¿Sos libre para decidir? Y no, porque si no tengo opciones, no soy libre. ¿Tá? Y este es el problema en Argentina. ¿Qué libre va a ser la gente cuando tenga? Obviamente, quizás hay algunos casos muy dramáticos, muy bien atendidos, donde la persona tiene todas las opciones y dice, yo no quiero vivir más. El Alain Delon de la vida. Alain Delon al final murió, no se eutanasió, pero en un momento pensó en ir a suicidarse a Suiza. ¿Tá? Pobre Alain Delon, no sé si al final se arrepintió, no sé cómo fue. Pero bueno, fue un caso conocido. Entonces, primera línea, la libertad coartada. Segunda línea, el mensaje. ¿Qué pasa con el mensaje? El mensaje que envía la ley es, tu vida no tiene razones para seguir viviendo. Estarías mejor muerto que vivo.
Porque nosotros hemos considerado que si vos tenés padecimiento grave, crónico, imposibilitante y todo esto, te habilitamos a que te mueras. ¿Qué mensaje le estamos dando a esas personas? Vos estarías mejor muerto que vivo. Es verdad, algunos dicen, no, me está ampliando derechos, me da más derechos esta ley, ¿entienden? No es claro el argumento, pero es un argumento muy poderoso entre los grupos de discapacidad. Dicen, se llama el argumento expresivista, porque dice, la ley envía un mensaje disvalioso, que es que estas vidas no son dignas de ser vividas. Ya perdieron su dignidad. Segundo argumento. Tercer argumento, la discriminación en términos de igualdad. El derecho de las personas en general es indisponible y el derecho de las personas con discapacidad sí pueden quitarse la vida. Bueno, esto, o sea, o se quitan todos o no, pero vos estás diciendo que estas personas son, como dice Velasco Suárez, un abogado argentino que vive en Uruguay, que escribió un libro muy bueno sobre eutanasia, y dice, bueno, es como que hubiera eutanasiables, sujetos eutanasiables, sujetos no eutanasiables. Tu colectivo pasó a estar en los eutanasiables y por lo tanto tu vida vale menos que la del resto. ¿Tá? Bien. Tercera línea argumental, pendiente resbaladiza, personas con discapacidad, digamos, la cuestión de los costos en salud, los cuidados paliativos, todo eso. Nadie dice que la eutanasia busca reducir costos en salud. Nadie lo admite, salvo en Canadá. En Canadá hay una serie de estudios que publicaron donde llegaron a la conclusión de que la eutanasia realmente reducía costos en el sistema de salud. Si vos comparabas cuánto gastamos en un tratamiento oncológico solo de un mes tomaron, solo si me errora un mes, y le diera cuidados paliativos, ahorro, pero y le diera eutanasia, ahorro todavía más. ¿Tá? Y lo publicaron, después hubo un informe del Parlamento que llegó a la misma conclusión, y es la finalidad no declarada. ¿Tá? Ahora, todo esto, ¿cómo va a impactar nuestro sistema de salud? ¿Cómo va a impactar el desarrollo de los cuidados paliativos? Ayer me llegó la declaración de la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos en contra de la eutanasia, donde justamente señalan que lo que necesitamos es más cuidados paliativos, conocer más sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, esto que les decía, la obstinación terapéutica, que no haya obstinación terapéutica, que la gente conozca, sepa cuándo decir que no, todo eso está bien, pero no eutanasia, que va a tener un impacto sobre los más vulnerables. O sea, va a ser, como decía el Papa Francisco, lo más descartable, o sea, va a ser la cultura del descarte, va a ser los más vulnerables los que le va a impactar esta ley. No le va a impactar, o sea, mejor dicho, no es que le amplía derechos a la gente que va al hospital público. O sea, lo coloca ante la vulnerabilidad de que en lugar de atenderlo, lo quiera matar. O sea, bueno, esa es la tercera línea argumental. Otra línea argumental es la contradicción con las políticas de prevención del suicidio. Nosotros tenemos un montón de políticas de prevención del suicidio que tratan de, bueno, obviamente, de no ponerlo como ejemplo, manejar la manera en que se comunica, ser muy cuidadosos en los títulos de los periódicos y de los portales de noticias, ser muy cuidadosos en la educación, saber que es un problema de salud mental, y de pronto vos salís a decir, bueno, cuando una persona sufre mucho y está en el final de su vida, o no en el final de su vida, o su situación es de esta y esta situación, puede quitarse la vida y lo vamos a ayudar. O sea, vamos a darle todos los medios, vamos a crear todo un procedimiento para que se mate dignamente. ¿Está? O sea, es una contradicción palmaria con las políticas de prevención del suicidio. No significa, todavía yo no encontré estudios empíricos que correlacionen. Ok, lo que usted está diciendo, profesor, es que si se sale la eutanasia aumenta la cantidad de suicidios. No, no estoy diciendo eso, no lo tengo probado. Lo que estoy diciendo es que contradice las políticas de prevención del suicidio, envía un mensaje contradictorio. Ahora, si eso impacta o no en más suicidios o menos suicidios, lo desconozco, ¿tá? No voy a presumir de que esto lo esté afirmando. Bueno, obviamente que hay otras líneas, ya las adelanté, la afectación de la profesión médica, le cambia el sentido de la profesión médica tiene tres grandes finalidades: prevenir, curar, paliar. De pronto vos le introducís, matar. O sea, es una distorsión fenomenal, además por esta filosofía de que es un derecho y que el derecho tiene que ser, digamos, ejercido, y vos tenés la obligación de prestar esa conducta ante un derecho. O sea, la idea de derecho como
el otro me debe una conducta, como si alguien me debe plata, le puedo exigir que me la entregue. En los derechos prestacionales podría exigirle al médico que me haga esta conducta. Es una cosa muy, digamos, contraria a los principios básicos de la profesión médica. Y después, bueno, hay otras cosas jurídicas que tienen que ver con que no existe un derecho a la muerte en ningún tratado. Hay un tratado en Argentina que habla de los cuidados paliativos y que dice que no aceleran la muerte. Bueno, en última instancia, a mí me parece que nos interpela en el estilo de sociedad, ¿tá? Es una sociedad profundamente, la idea de una eutanasia legalizada con este tipo de características, porque esto es muy importante que quede claro. Cuando este tema se debatía en los años 80 del siglo pasado, el debate era desde la idea de despenalizar. En el derecho penal, cuando estudiábamos derecho, nos decían, bueno, y en algunos países existe el homicidio por piedad. Lo vamos a castigar, no lo vamos a castigar, el homicidio, porque bueno, se compadeció, entonces como se compadeció, no es punible, ¿entienden? El debate era si era punible o no el que lo hacía, como diríamos, en la intimidad de la casa o en un hospital, porque sea... Pero los debates del siglo XXI, que también pasó por aborto, no pasan por punible o no punible, pasan por derecho. Y al transformarlo en derecho, se transforma en algo que es exigible, que haya una prestación y que se organice todo un mecanismo burocrático para garantizar el derecho, ¿entienden? Y que a su vez, como el derecho encuentra resistencias, tenemos que derribar las resistencias, las barreras que impiden acceder al derecho. Y por eso son leyes que se diseñan pensadas para que no haya barreras, para que nadie se oponga. Entonces, por eso la ley de aborto es como es. No es una ley de despenalización, es una ley de política pública de aborto, que impone el aborto. Digámoslo claro. No es una ley liberal de despenalización, porque no es esa la matriz ideológica de estas leyes. Estas leyes son leyes de transformación cultural. Esa es la matriz ideológica. Es una matriz ideológica que dice, estos derechos tienen que ser garantizados. Y para eso, como hay resistencias, la resistencia de los médicos, la resistencia de las familias, vamos a obligar. Castiguemos al médico que obstaculiza el aborto. Castiguemos al médico que obstaculiza la eutanasia. Es una prestación, la tienen que dar los sistemas de salud. Es una prestación, usted está obligado a hacerlo. Esta es la mentalidad. Ahora, esa mentalidad de la eutanasia conlleva la idea, vos perdiste las razones para vivir, no nos importa. Perdemos la solidaridad como principio y lo que nos une ya es el completo individualismo. Vos dejaste de tener razones para vivir, no nos importa. Como Estado te vamos a ayudar a que te quites la vida, a que te mates. El símbolo es brutal. Más allá de que el caso concreto nos conmueva, ¿entienden? O sea, ustedes me ponen el caso, yo estuve en la audiencia con Paola, se llamaba en Ecuador, la que dio lugar al fallo a favor de la eutanasia en Ecuador. Estuve en la audiencia, habló Paola y después hablábamos nosotros, estaba toda la Corte Constitucional. Fue horrible. O sea, habló Paola y nos mató, o sea, dijo un montón de cosas, todos conmovidos, y vos venías a decir, no, miren, no pueden realizar la eutanasia. Perdimos, o sea, perdimos porque... Pero en el fondo es una sociedad profundamente individualista la que engendra esto. Porque ¿cuáles van a ser los motivos por los cuales vos decís acompañar a alguien? Además, si es un derecho, algunas leyes en el mundo dicen el médico en ninguna circunstancia puede iniciar este diálogo con su paciente. Colocan claramente la iniciativa en el paciente. Pero cuando es un derecho, la pregunta sería, ¿por qué el médico no lo puede traer a colación con su paciente si es un derecho? Yo tengo un paciente oncológico, yo considero que ya está, soy un eutanasiador, soy un médico eutanasiador, sí, he decidido ser eutanasiador. Entonces tengo un paciente y le digo, usted no pensó en eutanasia. Mire, usted está grave, incurable, ya no tiene, sufre, y usted reúne todos los requisitos, ¿por qué no? Y se lo pone en la cabeza. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Si es un derecho. ¿Entienden? No es una potestad que él dice, bueno, no voy a penalizar. ¿Entienden? La transformación profunda de convertirlo en derecho es una cosa que es lo peor que tiene todo esto, que es que realmente transforma nuestra concepción de sociedad, de manera de convivir, de los vínculos, de la idea de bien común. Bueno, hasta ahí los 4 puntos. Gracias por la atención. Agradecemos al doctor Nicolás, que abre un espacio de preguntas. Yo tengo una primera pregunta. No sé si en uno o dos proyectos incluyen eutanasia para
menores e incapaces mentales o enfermos mentales. Casi todo. Caso Noelia, España, fue enfermos mentales, donde enfermos mentales y menores, los proyectos de ley, que hay proyectos de ley que incluyen ahora 1 o 2 eutanasia para menores y enfermos mentales, donde moralmente en muchas legislaciones moralmente no la aceptaban. Caso Noelia en España fue una chica con depresión, y a veces es mixto, porque no sé, puede ser una persona con cáncer, pero además atraviesa un estado de depresión aguda. ¿Y qué pasa con el enfermo mental? ¿Es capaz o no es capaz para poder decidir? Y que se debate mucho el tema de la autonomía y el tema de los menores. La mayoría de los proyectos contemplan personas menores de edad, la mayoría de los proyectos contemplan personas con capacidad restringida. Ahora no me acuerdo, no los tengo presentes, el tema específico de salud mental, que es un tema muy debatido a nivel internacional. Hay varias leyes de las que les mencioné que dicen nunca la sola, de hecho en Gran Bretaña fue uno de los puntos críticos, perdón, en Francia fue uno de los puntos críticos, nunca el solo sufrimiento psíquico justifica por sí solo el pedido de eutanasia. Estaba como diciendo, bueno, ponemos una salvaguarda en la ley que diga que la sola presencia de un sufrimiento psíquico no justifica la eutanasia. Eso se dio en Francia, si no me equivoco. No tengo presente los proyectos. Probablemente no haya demasiadas aclaraciones porque los proyectos no toman todas estas sutilezas y sobre menores de edad la mayoría los incluye, ¿no? En el mundo, por ejemplo, en Países Bajos son muy pocos al año los casos de eutanasia de niños, lo mismo en Bélgica, son muy pocos casos. O sea, es un tema que conmociona, pero a lo sumo van a decir, ok, te saco eso, y no ganaste casi nada, ¿tá? O sea, desde el punto de vista de la negociación política, que vos hayas ganado, no inclusive a la persona menor de edad, no ganaste nada, pues son muy pocos casos, son rarísimos y la verdad que es muy grave todo el daño que genera todo lo otro, ¿no? O sea, el daño simbólico, el daño cultural que significaría una ley como esta es muy grave en términos de lo que significa la cultura de la vida. Hay que ver ahora la ley de salud mental. Sí, la ley de salud mental no entra en ese tema. Las reformas que yo vi apuntan a modificar donde dice riesgo cierto e inminente, que dice hoy, para habilitar la internación involuntaria, lo amplían un poco. Grave riesgo para la vida o la integridad física. Lo amplían un poco. A mí la redacción no me pareció desacertada, me pareció una redacción que lo trata de acotar de acuerdo a la Convención de Discapacidad y dar un poco más de criterio. Y de todos modos siempre es difícil la internación involuntaria, ¿no? O sea, en todo caso, pero no tenía un impacto en este tema. ¿Preguntas? Sí. Permiso, doctor. Muchas gracias por Fuerte, por favor. Muchas gracias por su exposición. Dale. Ahora, en principio le voy a decir cuál es mi edad. 83 años voy a cumplir ahora. El tema es que de acuerdo a mi edad he visto una diferencia muy grande en la sociedad nuestra y mundial. El tema pasa donde de pronto, cuando yo era joven, había un concepto de familia que se ha ido perdiendo con los años. Una cosa también era en aquella época que teníamos la suerte de trabajar, que eso daba una posibilidad de casarnos, tener hijos, criarlos. Es un cambio muy grande que hay en este siglo XXI. Ahora, si tenemos en cuenta que las personas que venimos grandes cada vez somos más estorbo, porque es así, lo estamos viendo generalizado, y yo veo dos casos muy puntuales muy cerca mío. Tengo una persona que se enfermó de cáncer, pero toda la familia estuvo a cargo de ella y esa señora se está recuperando porque no la dejaron sola en ningún momento. Y tengo otra que no tiene cáncer, pero sí que la soledad que tiene de familia es tan grande que ya llega un punto donde ella misma dice, esto no lo quiero vivir, quisiera tener la eutanasia. Sí. Ahora, convengamos que hay un caso muy puntual en nuestro país, médico, el doctor Relifa Valoro,
se terminó suicidando con un tiro en el corazón. Dejó un mensaje. Y convengamos que en este caso, la decepción que tuvo ese hombre de su país y de su gente de entorno es que le llevó a tomar una determinación como esta. La estafa económica es una cosa, pero la estafa preventiva es la peor estafa que puede tener un ser humano. Sí, te entendí, Romero. A ver, yo... Sí. Tratemos de ser breves, porque hay... Tratemos de ser breves. ¿Cuál era la pregunta? En Italia. En Italia hay una sentencia constitucional que despenaliza el suicidio asistido. No hay eutanasia. Tenía entendido que menos. No, la Corte Constitucional rechazó la eutanasia. No, pero aclaro que en Uruguay hay una señora que pidió que porque se le había muerto su hijo, claro, no lo soportó y pidió también la eutanasia. O sea, claro, la parte emocional ¿sí?, de los seres humanos. Eso es lo que yo le decía, que puede haber leyes que lo subjetivicen y que lo transformen, o que lo transformen en algo más objetivo. Su testimonio, que comparto en el sentido de lo difícil que es hablar con alguien solo que enfrenta el final de vida, lo que pasa, la pregunta sería, como sociedad, como acto legislador que decide, ok, voy a enfrentar una realidad social. Hay gente que está más grande, que vive sola y que no tiene razones para vivir y nadie la acompaña. Ayudémoslos a que se quiten la vida. No, es una sociedad desalmada. Ahora bien, tenemos una responsabilidad enorme en cómo articular este mensaje desde la Pastoral de la Salud, porque yo pensaba, cuando usted me hablaba de eso, yo pensaba en Benedicto XVI. En Spe Salvi, Benedicto XVI dice, todos sufrimos injusticias, pero la esperanza de un juicio final, donde un Dios justo hace justicia a lo que hemos sufrido y que muchas veces no encuentra respuesta en la tierra, nos mantiene vivos y es una esperanza que tenemos que seguir manteniendo en la historia. Y muchos de nosotros sabemos que a veces, si a mí me tocara quedar solo, Dios quiera que no, en el final de mi vida, quizás por la fe, que gracias a Dios tengo, por pura gracia, diría, bueno, lo ofrezco, vivo, me asocio a la pasión de Cristo y pienso que en algún momento, si me pasara una injusticia como le pasó a Favaloro tomó una decisión drástica, quitarse la vida. Eso es un signo también desvalioso en términos sociales, porque indica que esta vida, bueno, vale en la medida que todo te vaya bien, y si no, tenés que salirte porque la injusticia venció. Y nosotros sostenemos que la injusticia no vence, porque Jesús venció a la vida, venció a la muerte y resucitó. En ese contexto, la pregunta es, ¿cómo articular nosotros, y ustedes los sacerdotes tienen un lugar fundamental, un discurso en el contexto de debate de eutanasia donde podamos llegar a decir, miren, nosotros nos queremos hacer cargo de los sufrientes, no los vamos a dejar solos, no nos oponemos a la eutanasia solo porque somos pro vida, nos oponemos porque queremos hacernos cargo de todo el que sufre. Esa narrativa la tenemos que armar entre todos. Porque yo soy un abogado tirando datos jurídicos, no convenzo a nadie emocionalmente, ¿se entiende? Yo soy consciente, ¿está? Que cuando voy al programa de televisión y ya no voy más al programa de televisión, fui una sola vez y le llamé al que me mandó y le dije, me mandaste al muere, me mandaste un programa de televisión donde antes abrió una pariente de Alfonso. ¿Qué podía decir yo? Nada, pero mejor me hubiera quedado callado. Pero bueno, como uno dice, estoy ahí. De ahí decidí no ir más, porque no subo a la causa. Entonces hay que articular una narrativa de compasión, de acompañamiento, donde el elemento religioso también tiene que aparecer explícitamente. Porque ¿por qué le vamos a callar al mundo que Jesús venció a la muerte? ¿Por qué vamos a callar que en el fin de la vida, cuando nuestros hermanos están pidiendo eutanasia, nosotros decimos, queremos estar a tu lado porque hay una justicia superior? Que es que Dios nunca te abandona, es misericordioso, y yo trato de ser, humildemente, con mis limitaciones, herramienta de Dios que te quiere acompañar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo comparto eso. Es muy difícil explicarle a esa amiga tuya que no pida la muerte.
Ahora, también hay que acompañarla para que encuentre a alguien que le dijo, no, mira, tu deseo de morir está mal. ¿Tá? Favaloro no es el ejemplo. Con todo el dolor que nos puede decir, Favaloro no es el ejemplo. En este tema, Favaloro no es el ejemplo. Disculpen que lo diga, pero es así. Con todo lo meritorio que Favaloro. Bueno, perdón, tengo ahí, tenía uno al fondo primero y después tenía acá adelante. Sí. Fuerte, por favor, y breve la pregunta. Fuerte y breve. Párate, por favor. Acérquense por su exposición porque la verdad que fue sumamente interesante. Bueno, agradeció. Dale, yo repito la pregunta, dale. Lo que quería era la diferenciación entre lo que serían decisiones anticipadas y todo esto. Bien. Yo, por ejemplo, firmé. Muchas gracias. Todos los proyectos de ley contemplan la posibilidad de que esta eutanasia o suicidio asistido se pida por directivas anticipadas. O sea, contempla el caso de que la propia persona diga, bueno, yo estoy un paciente oncológico, mi médico me está asesorando, me doy cuenta que va a llegar al final de mi vida y si se dan estas y estas circunstancias, pido que me aplique la eutanasia. ¿Tá? Lo discutible es cómo va a ser el contexto, cuándo se va a verificar esa situación terminal, de sufrimiento. Eso no lo resuelve nadie. Es imposible, y esa es la mentira de las directivas anticipadas, el problema que encierra esta redacción. Por eso actualmente la ley argentina dice las directivas anticipadas no admiten eutanasia, y es lógico, porque vos las directivas anticipadas podés decir, mire, en este contexto clínico yo tal cosa. Ahora, ¿cómo vas a saber cuál es el contexto clínico y de cuidados paliativos y que además vas a imaginar que en ese contexto además vos querés morir? Pero todo lo contempla. ¿Tá? Sí. Respondiendo a tu pregunta es, todo lo contempla. Si tenía... La señora que está parada, perdón. Sí. A ver, soy del Hospital María Ferrer, soy médica y recibí esta valiosa invitación de una nutricióloga. Acá estamos junto con la doctora Valle. Yo soy jefa de urgencia y hago cuidados progresivos y paliativos. Y vemos la situación en un hospital público, ¿no? Es muy importante que la comunidad entienda la situación y que en realidad lo que necesitamos son cuidados progresivos y paliativos. ¿Por qué paliativos no va primero? Porque al diagnóstico de una enfermedad compleja ya los cuidados tienen que ser complejos. Ya ahí necesitamos para el paciente y la familia el sostén. Porque los paliativos son los últimos meses de la vida de una persona. Pero primero necesitamos establecer un vínculo. Bien. Yo veo muchas veces. Te pido, sí, de reformar, que tengo varias preguntas y nosotros vamos a tener las 11. Si se sintética, perdón. Que nosotros podamos pedir que haya progresivos y paliativos. Ok. Gracias. Entiendo que el sábado que viene tienen la parte de paliativos, así que Sí. eso sí. Sí, tenía acá. Cuesta algo que dijo muchísimo, que se practique la eutanasia en niños, Sí. que el Estado lo haga como un derecho, o sea, una política pública. Yo tengo más de 30 años de pediatra en el hospital de más alta complejidad y tenemos muchos pacientes electrodependientes afuera, otros con medicación, y nunca pensamos en la eutanasia de los pacientes. Ni los pediatras generales, ni los pediatras de las diferentes terapias intensivas. Así como nombró usted que el aborto es una política de Estado, sería muy trágico que sea una política de Estado, una eutanasia de los chicos, y que hagan esas familias que valoran mucho a sus hijos con electrodependencia, con medicación, los tengan que llevar a la muerte. Bien. Gracias por la intervención. Me permite aclarar el punto. Está habilitada en los proyectos de ley. No significa que sea obligatoria, ¿tá? O sea, no sea tanto, ¿tá? Uno le pone énfasis, ¿tá? Déjenme que sea un poquitito. Le pongo un poco de calor, ¿tá? Al argumento. Que la pediatra no se da. Dicho eso, totalmente de acuerdo. Sí, dicho eso, no lo tengo tan presente si los proyectos cuando regulan la de niños
colocan algunos requisitos adicionales o cómo regulan el pedido del niño junto con el de sus representantes y toda esa discusión, que es un temón de discusión muy propio. Yo la verdad que en todos estos años no me dediqué a ese punto porque lo consideré que era muy marginal en términos de cantidad de casos, porque lo que usted dice es tan cierto que serían muy poquitos los casos que los padres digan, no, yo quiero eutanasia para mi hijo, o sea, eso sería casi demencial y culturalmente tan inaceptable suena, que ponernos ahí el foco es como si cediéramos la cancha. Entonces yo discuto eso y te van a hacer 7 goles y vos te pusiste a quejar que me involucraron una amarilla a mi mediocampista, o sea, no, o sea, te están goleando. Entonces, por eso le quiero aclarar que habría que analizarlo con más detalle si hay quién lo pide, en qué condiciones y con qué salvaguardas adicionales, pero todos los proyectos lo contemplan, ¿tá? Y sobre todo pasados los 16 años como pedido del propio menor. Sí. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta duda Sí. sobre eutanasia, estamos hablando sobre eutanasia. Cuando un grupo interdisciplinario decide sobre una persona que no tiene autonomía, entonces, no, esta persona ya no se puede alimentar, entonces, después de un debate muy amplio, dice, ¿no? Deciden ya no alimentarlo, sin mantenerlo bien cuidado, el cuerpo, todo, solamente con una vía para hidratar. Pasa una semana y supuestamente el cuerpo ya. ¿Eso es eutanasia? Bueno, muy buena pregunta. A ver, primero, de la ley argentina, la decisión la tiene que tomar el propio paciente o su familia, expresando la voluntad del paciente. Perdón, una persona que no tenía familia, Bien, no podía el equipo no podría tomarlo como tal, habría que discutirlo con el comité de ética. En principio, es para nosotros como Iglesia Católica, no es posible renunciar a la alimentación y hidratación, salvo que la alimentación no cumpla su función específica metabolizadora, que ese es el matiz que pone Samaritanos Bonus, que lo dice con claridad Samaritanos Bonus. Entonces, vuelvo a lo que empecé. Fin de la vida es súper complejo, depende de montones de circunstancias, entonces yo no quiero emitir juicios generales. Después la doctora Bolton va a tratar ese tema. Acá estamos, Raquel. Hola, Raquel. Déjamelo a mí. Bueno, perfecto. Va a estar Raquel. Se está sacando todos los temas ya. Bien, buenísimo. Sí, por favor. Perdón, te respondo. Sí. Yo quería saber si estas leyes contemplan la objeción de conciencia institucional. Sí, a ver, ninguno lo pone como objeción de conciencia institucional en los proyectos. Las leyes a nivel global no las tengo precisas, porque me concentré en análisis de todo este tema del derecho comparado, lo vengo haciendo en el último tiempo y no tengo todavía el mapa de objeción de conciencia. Sí te puedo decir que en los proyectos de ley de Argentina todos ponen la misma norma que en aborto, que es, si una institución tiene todos objetores, puede derivar. Y algunos ponen que no, que tiene que hacerlo y que tiene que contratar. Pero en general todos ponen esa opción. No es objeción de conciencia institucional, sino una institución con todos objetores individuales que decide derivar. Sí. Una consulta. ¿Hasta qué había hablado usted de cuando participó en Ecuador de la asamblea que fue esta chica? ¿Hasta qué punto se le puede tomar la voz de esta persona con un sentido? ¿Hasta qué punto valdría también su declaración cuando está invadida de dolor, de sentimiento y demás? Porque ahí es como que se lo pone como segundo a lo que puede dar la opinión de otras personas. Sí, buenísima pregunta. A ver, jurídicamente nuestro país y el mundo está atravesado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención del año 2006 que ustedes la habrán escuchado muchas veces, pero que tiene una matriz ideológica basada en la autonomía. La idea de autonomía y que la persona con discapacidad tiene que poder expresarse siempre y que nadie la tiene que sustituir. A lo sumo tenemos que evitar que haya conflicto de intereses, que sería, ok, yo pido la eutanasia para un familiar mío porque lo voy a heredar, conflicto de intereses, ¿no? O influencia indebida. Mi madre vive conmigo, yo soy todo el día llenándole la cabeza, soy el único hijo y la llevo a que se quiera matar porque estoy ejerciendo una influencia indebida. En la Convención de Discapacidad, esos son los dos únicos límites.
Todo lo demás, la convención presupone que vos tenés que, como persona con discapacidad, puedes expresarte y te tengo que escuchar y respetar tu voluntad, a lo sumo darte apoyos para que puedas expresar. Esta es la matriz ideológica que sale en 2006 y que impregna todo nuestro sistema jurídico. Entonces, el sistema jurídico argentino y global está basado en la idea de autonomía. En esa autonomía, claro, la autonomía es clara si yo soy una persona con discapacidad motriz. La autonomía es clara si yo soy una persona ciega. La autonomía es clara si yo soy con otro tipo de discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando la discapacidad es intelectual o mental? ¿Cómo juega la autonomía? Entonces, ahí se da un fenómeno muy raro en este tiempo, que es la idea de, bueno, hay que respetar su voluntad, vamos a tener apoyo, qué sé yo. Es razonable cómo vos lo resolvés cuando se trata de vender la casa. La persona con discapacidad dice, quiero vender la casa, el apoyo dice, no la vas a vender porque va a ser más negocio, te vas a quedar sin vivir, qué sé yo, y no la vende, punto, ya está, hubo una sentencia judicial que le puso un límite. En estos casos tendrías que distinguir el caso de quien tiene sentencia judicial, que sería una persona con discapacidad mental clara, y el caso que vos pones, que es una persona que no tiene una discapacidad mental, que está influenciada. La ley presume que es libre, la ley no considera que haya una privación. El umbral normativo que vos podés discutir, ¿entiendes? Es decir, a ver, todos podemos discutir qué es ser libre, ¿tá? Yo soy libre cuando vine acá, bueno, soy el fruto de un montón de historias, o sea, ¿hasta dónde llega cuando tu decisión es completamente libre? Entonces, en ese espectro de posibilidades, el legislador tiene un umbral muy bajo. Dice, bueno, si no está privada la razón, yo considero que está hecho con discernimiento. Desde ahí, vos tendrías que, para el punto de vista de puro, de acto voluntario para el derecho civil, sería voluntario, ¿tá? Lo que pasa es que nosotros lo argumentamos desde la razón más práctica, de un sentido global, diciéndole, miren, ustedes están creando una presión, está generando una persona que sufre, no la puedes, estás haciendo un recorte de autonomía. Entonces, es un argumento para el debate público, no sería un argumento para el caso individual, vos no, jurídicamente, ¿eh? No podrías considerarlo que no está tomando decisión libre, ¿tá? Esta sería la discusión. Y es un tema de discusión muy serio en todo el mundo, y vos de hecho ves en las leyes comparadas que hay, por ejemplo, ahora tengo presente Australia, que le dedican varios apartados a determinar cómo tiene que ser la capacidad de toma de decisiones médicas, y le explican con una serie de precisiones de qué se espera que haya, deliberado y qué sé yo, y cómo están funcionando sus capacidades mentales para considerarlo tan libre de esta decisión. Porque bueno, evidentemente es una decisión, no es lo mismo que me hago no un... Claro, no, pues yo lo podría comparar, porque esta persona que quiere la eutanasia está obstaculizada por dolor, sentimientos y demás, que también una persona que se quiere suicidar. Absolutamente. Entonces, por eso decimos que es... Por eso, no, totalmente de acuerdo. Para mí es una razón. Ahora, jurídicamente ellos no entran en ese tema. Lo considerarían acto libre. Sí, tenía una pregunta... Vamos. Sí, por favor. Fuerte, por favor. No recibir tratamiento médico ante una situación oncológica. Bueno, la ley argentina prevé que toda persona puede aceptar o rechazar tratamientos. Puede aceptar tratamientos que sean, puede rechazar tratamientos en la medida, después se precisó con la ley de muerte digna, que en la medida que no sean desproporcionados a la perspectiva de mejoría, y ahí hay una discusión, porque la palabra dice grave, condición irreversible, incurable y terminal, y entonces hay un O y un I que está discutido. La ley dice O, el decreto dice I, pero en principio no hay demasiadas discusiones. Sería mejor precisarla la ley, a mi gusto podría ser mejor redactada, pero no ha dado mayores discusiones. Es lo que hablamos de esto, de bueno, a veces hay que evitar la obstinación terapéutica, y está bien, y esto es parte de lo que todos los días se decide en miles de hospitales y centros de salud o médicos
están tomando decisiones sobre eso, y eso no es eutanasia, eso es que ocurra la muerte, que es inevitable. Y también de respeto a la libertad de la persona, por supuesto. Sí está este límite de la alimentación y hidratación, que sería el punto que no podríamos pasar, digamos, que es lo que decimos nosotros, bueno, no quites alimentación y hidratación. Bueno, agradecemos al doctor Nicolás. Un poco glucosa. Ha ido por varios lugares del mundo a disertar y sobre este tema y otros tantos temas de la vida, desde la UCA y el Centro de Bioética en el cual él preside, y agradecemos tu tiempo, que es valioso, y acá el aporte para los agentes de salud de la Pastoral de Salud. Así que muchísimas gracias.